Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos una nueva receta y aunque parecen ser magdalenas, en realidad son como brillos o se puede llamar también mini bizcochitos. Están riquísimos y lo mejor de todo es que se preparan en muy poco tiempo. Así que nada, si quieres saber cómo preparar esta delicia, te invito a seguir el vídeo hasta el final. Y nada familia, no me voy a enrollar más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. En un recipiente vertimos 120 mililitros de leche tibia. Añadimos 75 gramos de azúcar. La cantidad es al gusto de cada persona. Puedes echar más o menos, eso ya depende de tu gusto. Después añadimos una cucharada grande de levadura seca y que valen a 10 gramos. Podéis sustituirla por 25 gramos de levadura fresca del panadero. Y a continuación vamos a añadir ralladura de un limón, que se puede sustituir por la de una naranja. Como más te guste, aunque a mí la verdad prefiero la de limón. Volvemos a mezclar para que nuestros ingredientes se integren. A continuación vamos a añadir harina. Aquí tengo 250 gramos y los vamos a poner de esta manera. Primero vamos a echar 3 cucharadas bien grandes. Vamos a remover con nuestra varilla bien hasta que nuestra harina se integre totalmente con los ingredientes. Y a continuación vamos a añadir la clara de un huevo. Pero vamos a añadirle un poquito de la yema, solo un poquito. Y lo que queda lo vamos a reservar porque lo vamos a necesitar más tarde. Y nuevamente volvemos a batir todo de nuevo para que se integren. No se necesita ningún esfuerzo, se puede hacer perfectamente con la varilla manual. Y vamos a añadir 2 cucharadas grandes de sésamo tostado. Yo aquí tengo 2 cucharadas grandes. Pero te digo que el sésamo, la cantidad va al gusto. Puedes echar una sola cucharada o 3, como más te guste, pero no te pases más de 3 porque luego la mezcla va a ser muy espesa y con un sabor muy fuerte. Y como habéis observado, hemos añadido 90 mililitros de aceite de girasol, que se puede sustituir mucho más fuerte por la de oliva. Prefiero la de pero yo como el sabor de oliva es muy fuerte, y ya pues lo que queda de la harina vamos a echar poco a poco. Y vamos a añadir lo que queda de la harina, pero vamos a añadirla por partes. Primero echamos un poquito. He puesto 5 gramos de levadura química o como lo llaman en otros países, polvo de hornear. Y ya con la varilla vamos a volver a mezclar. Aquí no vamos a necesitar utilizar nuestras manos. Es simplemente con las varillas. Y vamos a ir mezclando de abajo hacia arriba. Vamos a ir echando poquito a poco hasta conseguir una textura así como espesa. Como se me había olvidado poner la sal cuando puse la segunda parte de harina, pues aún estamos a tiempo, se la he puesto en este proceso. Pero no pasa nada, ¿vale? Volvemos a mezclar y la textura de cerca que te lo voy a enseñar te tiene que quedar así, espesa. No es como la de magdalenas ni es como la de bizcocho, es mucho más espesa. Por último vamos a coger un molde especial para magdalenas. Lo vamos a untar por todos los agujeros con mantequilla, margarina o aceite de girasol. Tenemos que repartir toda, yo aquí he puesto margarina, como estáis viendo, por todos los bordes, por la superficie y vamos a poner una pizca de harina y así lo vamos a remover para que la harina se expanda por todos los agujeros, los bordes. Esto lo hacemos para que una vez lo saquemos del horno se nos sea mucho más fácil desmontar o quitar nuestros bizcochitos del molde, que no se nos peguen. Y ya por lo último cogemos una cucharada grande, la metemos o la bañamos en aceite de girasol y vamos rellenando nuestra masa y lo vamos a ir virtiendo en los agujeros. Como estáis viendo, con el aceite no se pega ni la cuchara ni nada. Ponemos también un poquito de aceite en nuestras manos y cuando ya lo tengamos todo lleno, muy importante te digo que no tenéis que llenarlos hasta arriba del todo. Tenéis que dejar un poco de espacio porque luego se van a fermentar y van a doblar de tamaño y si los llenéis tan arriba, pues luego se os sale
por los bordes y no queremos eso. Entonces siempre hay que dejar un poquito de espacio. Lo tapamos con papel film, le ponemos una toalla o una mantita y lo guardamos o reservamos en un lugar cálido para que nos ayude a la hora de fermentar. Te digo que esto depende del clima. Si hace frío, pues tardará más tiempo. Si hace calor, pues menos tiempo, muy obvio. Y yo aquí, como en España últimamente está un poco el tiempo de día más cálido, pues la verdad que me costó como 10 minutos para que fermente. Mientras dejamos que nuestros bizcochitos se fermenten, vamos a encender el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Pasado el tiempo lo sacamos, le quitamos la manta y como estáis viendo ha doblado de volumen, y con la yema que habíamos guardado en principio, que os dije que la vamos a necesitar más adelante, pues la necesitamos ahora para untar nuestros bizcochitos por encima para que luego a la hora de hornear le dé un toque así muy bonito, un color doradito. Luego, una vez que los tengamos todos untados con la yema de huevo, aquí yo estoy poniendo por encima semillas de sésamo y a algunas les he puesto chía. Pero puedes ponerle lo que más te guste o lo que tengas en casa, ya sean almendras, cacahuetes, o dejarlo tal cual, o ponerle cuando los saques del horno que estén totalmente fríos, espolvorear un poco azúcar glass por encima. Vamos, lo que más te guste o lo que tengas en casa. Perdonadme si hablo mucho, pero intento dejarlo explicado lo más detallado posible. Si tenéis cualquier duda, por favor déjenmelo en los comentarios, que os voy a contestar a la mayor brevedad posible. Lo metemos en nuestro horno, la bandeja yo la pongo en el medio. Una vez meto el molde, apago el fuego de arriba y dejo solamente el de abajo. Pasados 10 minutos, si echas un vistazo, vais a ver cómo nuestros bizcochitos están subiendo de volumen, y ya 30 minutos sacamos nuestro molde del horno y mirad qué pinta, por favor, y qué olor deja en casa. Un olor espectacular. Vais a ver cómo se quitan muy fácilmente con la ayuda de un cuchillo así muy fino, para quitar solamente, como estáis viendo, que a veces se pega muy poco por encima, por los bordes, pero ya veis que se quita muy fácilmente. Mirad qué pinta, por el amor de Dios. Ideales para una merienda, para el desayuno, para tomar con café, con leche, con un té. Yo no tengo palabras, estoy enamorada de esta receta. Espero de verdad que os guste como a mí, que lo disfrutéis, que intentéis hacer esta receta, que me comentéis abajo qué tal os ha parecido el vídeo de hoy. Os voy a partir una por el medio para que veáis la miga. Mirad qué esponjosas. Mirad por dentro, por Dios, mira qué miga tiene. Yo estoy enamorada. Estoy muy enamorada. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No me voy a enrollar más. De verdad, muchísimas gracias por seguir el vídeo hasta el final. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas ahí dándole al botón de abajo y activar la campanita para que te llegue la notificación, y así no te puedes perder ninguna novedad. Y comparte mi receta con tus seres queridos para que así puedan probar la receta esta tan maravillosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!